la vida. Amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia, amores que se revisten de pompa
noches tengan todos ustedes, muy bienvenidos a esta serie de conferencias que mañana finaliza, Amor escrito con sangre. Esa serie de conferencias a mí particularmente me ha fortalecido mucho porque he vuelto a aprender, he vuelto a repasar estas historias de redención que Dios tiene escritas en su palabra. El día de ayer estuvimos hablando sobre la obra intercesora de Jesucristo. Dijimos ayer que Jesús ejerce un doble rol a partir de 1844, el de abogado y juez. Abogado de todos aquellos que lo aceptan como su Salvador personal y juez de todo aquel que no lo acepta. Vamos a orar para comenzar nuestra conferencia. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por tus bendiciones recibidas en este santo sábado. Nos hemos gozado con el programa de la Asociación de Baja California. Hemos entrado en comunión contigo, con nuestros hermanos. Probablemente estuvieron más de 5,000 hermanos reunidos en casas este sábado escuchando esa transmisión, la predicación del pastor Holguín y toda la demás programación. Pero ha llegado el fin del sábado y no quisimos que estas conferencias sean interrumpidas porque tú estás usando este medio para llegar a muchas personas. Queremos ponernos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que mañana, domingo, terminamos esta serie de conferencias. Han sido temas profundos donde hemos aprendido que el amor de Dios se escribió con sangre en la historia de la redención y que todavía faltan capítulos de esta historia que muy pronto va a concluir y tendremos la oportunidad de contarla a los mundos sin fin, porque nosotros, a los que estos postreros tiempos han alcanzado, tendremos el privilegio de contar la historia a los mundos no caídos, contar la historia del dolor, del sufrimiento, de la muerte que tuvimos que afrontar en este planeta. Pero hoy no es tiempo de llenarnos de temor, sino de gozo, de esperanza. Esta semana vamos a trabajar con la ayuda de Dios en la preparación de la serie de conferencias que tendrán lugar en toda la asociación de Baja California. Pero van a comenzar las conferencias en Mexicali y en Ensenada. Nosotros como distrito de San Marcos, en las iglesias de San Marcos, Solidaridad, Villas del Rey, Fundadores y Pueblo Nuevo, estaremos enlazados en una sola señal distrital. Así es que estén atentos a las invitaciones que vamos a distribuir durante esta semana y estén atentos a compartir, así como lo han hecho esta semana. Hace un momento estaba viendo la entrada de los participantes de esta transmisión en vivo y esperamos que se vayan uniendo más hermanos. Hace rato teníamos aproximadamente 20, no sé cuántos tenemos ahora, Itzel. 27. Así es que les animamos a poner like, a escribir su saludo allí, porque eso hace que se publique la invitación automáticamente en sus noticias que ustedes lanzan a sus amigos. Así es que no olviden enlazarse y cuando terminemos la transmisión de compartir con al menos 10 amigos esta conferencia de esta noche. Amor escrito con sangre. Y la conferencia de esta noche se titula precisamente así: Amor escrito con sangre. Permítanme un momento, parece que puse otra que ya habíamos visto. Disculpen esta falla técnica. Muy bien, aquí la tenemos. La de hoy. Muy bien. La conferencia de hoy
Dijimos ayer, la anunciamos, que hoy veremos el papel de Jesucristo como juez, como juez. Así es que esta noche el versículo de base de esta semana, de este día, el texto clave, es Hebreos capítulo número 4 y versículos número 5. Hebreos capítulo 4 y versículo número 15, perdón. Hebreos capítulo 4 y versículo número 15. Que dice de la siguiente manera: por tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Alguna vez usted pasó por alguna evaluación obligatoria o fue obligado a esperar por algún resultado, por algún examen? Tal vez usted vuelve a experimentar esos sentimientos de angustia al no saber cuál era el resultado final de ese examen, de esa prueba, de ese requerimiento. Una prueba de la escuela tal vez, una entrevista de trabajo o el resultado de un examen médico o una biopsia. Todas esas situaciones naturalmente generan pensamientos de ansiedad y de una autoevaluación. Siempre que nos enfrentamos a una crisis, tenemos que autoevaluarnos. Yo no sé por qué tenía el sentimiento desde anoche que tenía ¿qué pasaría si yo, que tengo casi 60 años, fuera víctima del coronavirus y tuviera que morir? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me recordaría mi esposa? ¿Cómo me recordarían mis hijas? Tengo que autoevaluarme. Tengo que exponerme en estos días para salir para algunas actividades necesarias. Y podría caber la posibilidad de que yo enfermara. Y tengo que autoevaluarme ante esa prueba que tenemos que enfrentar ahora a diario. Tal vez también esta semana tú te has tenido que enfrentar esa pregunta. ¿Qué sucedería si esta semana muero? ¿Qué sucedería si esta semana se acaba mi gracia, mi oportunidad? En los tiempos bíblicos, cada vez que comenzaba el año, el pueblo de Israel hacía un ejercicio de autoanálisis y de reflexión, porque había una festividad que evocaba un examen. Ese era el día de la expiación. Ese día, el santuario que registraba los pecados confesados de todo el pueblo de Israel tenía que ser purificado. Toda persona tenía que confesar sus pecados, arreglar sus cuentas delante de Dios, porque si no lo hacía, cabía la posibilidad de que muriera. Sería trágico que nosotros muriéramos antes de tiempo, antes de poder estar a cuentas por Dios. Quiero invitarlos a leer junto conmigo esta noche Levítico capítulo número 16. Allí está la fiesta de la expiación. Esta fiesta se celebraba, era una de las fiestas más importantes. Dijimos que unas eran en primavera, ya las analizamos las fiestas de primavera. Ahora estamos analizando las fiestas del otoño. Una de estas era el Yom Kippur, el día de la expiación. Y allí, en el capítulo 16 y versículos 29 al 31, nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros,
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. De hecho, el santuario y sus servicios ilustraban las tres fases del ministerio de Cristo, ya lo dijimos: el sacrificio sustituto, la mediación sacerdotal y el juicio final. Y hoy estamos por entrar a este estudio del juicio final, simbolizado por la fiesta judía de la expiación, del día de la expiación. Así es que durante todo el año el santuario era contaminado por el pecado del pueblo. Y simbólicamente los pecados de los israelitas eran transferidos al santuario, al interior del santuario. Así el pecador era perdonado y el pecador se consideraba limpio, pero la impureza relacionada con el servicio del santuario quedaba registrada en el santuario. Hoy nosotros también enfrentamos un periodo de juicio. Este periodo de juicio era un tipo que se llevaba a cabo cuando el pueblo era llamado a afligir su alma, llamado a hacer un autoexamen. Así es que recordemos las tres festividades, las tres simbolismos que el santuario terrenal tenía que ver: su santuario, su sacrificio sustitutivo, su mediación sacerdotal y el juicio final. Y simbólicamente dijimos, los pecados eran transferidos al santuario. ¿Por qué? Porque el santuario quedaba contaminado y necesitaba ser purificado. Y necesitaba ser limpiado de todos los pecados del año. Pero, ¿cómo se realizaba esta purificación del santuario terrenal? ¿Cuándo ocurría esa purificación? Así es que la primera parte del estudio de esta noche tiene que ver con el juicio en el santuario terrenal. Como ya vimos esta semana, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año. La más importante de todas era el día de la expiación. ¿Por qué? Porque esta se celebraba, tenía lugar el día 10º del mes séptimo del mes de Tisri, y que era el primer mes del año. Esta fecha era la columna principal del sistema sacrificial hebreo, y tenía que haber una purificación del sumo sacerdote y su familia, del pueblo de Israel y del santuario en sí. Vamos allí al versículo número 6 y versículo número 7, si tienen sus Biblias, de Levítico 16. Dice allí el versículo 6: Aarón ofrecerá el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí mismo y por su casa. Luego el versículo 17 añade: y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya reconciliado por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así es que nosotros tenemos un sumo sacerdote que ha hecho lo mismo con su propia sangre. Él, como no tenía pecado, no tenía que ofrecer a otro sustituto. Él se ofreció a sí mismo. Pero nosotros hoy necesitamos a nuestro sustituto y garante, que es Cristo Jesús, para que Él prepare nuestra expiación. Como parte de la preparación de la expiación, comenzaba 10 días antes,
con la fiesta de las trompetas que daba inicio al año. Y hoy nosotros ya estamos pasando históricamente estas 7 trompetas que Apocalipsis presenta, que fueron advertencias al mundo de que el fin era inminente. Y hoy nosotros estamos en el filo de la historia, en el día de la expiación, en el día de la purificación del santuario celestial. El sumo sacerdote, que hacía expiación, tenía una cuidadosa preparación. El día tercero del mes se mudaba a los recintos del templo para pasar toda una semana en oración y mediación, a fin de apartarse de los errores que él mismo tenía. No dormía el día anterior para evitar que le sobreviniera algún tipo de contaminación. Se bañaba, se vestía con vestiduras santas y usaba vestiduras blancas y simples. Con toda humildad, el sacerdote, sin ostentación, se presentaba delante de Dios. Y al comenzar el servicio, el sumo sacerdote recibía 2 machos cabríos y un carnero, los cuales junto con su ofrenda personal, que era un novillo, eran presentados delante del Señor. Antes de matar al novillo, él lanzaba suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y la otra para Azazel. Entonces mataba al novillo y un sacerdote ponía parte de la sangre en un tazón. Y mientras tanto el sumo sacerdote tomaba las brasas del altar donde se quemaban las ofrendas y las ponía en un incensario. Llenaba sus manos con un incienso suave y llevaba ambos, el tazón y el incensario, entraba al tabernáculo y pasaba hasta el lugar santísimo. Ponía el incensario en el propiciatorio, el cual era cubierto por una nube para que no muriera. Leamos el versículo número 13. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Para que no muera. Concluida esta parte, entonces el sumo sacerdote salía para recibir del sacerdote la sangre del novillo. Esa sangre la llevaba al lugar santísimo y la asperjaba, la rociaba con el dedo sobre la tapa del altar del pacto del propiciatorio. Y esto lo hacía 7 veces. 7 veces. Al volver el sumo sacerdote al lugar santísimo, el sumo sacerdote entonces mataba al macho cabrío que hacía expiación por el pecado, el macho cabrío que le caía la suerte por Jehová, por el Señor. Una vez hecho aquello, volvía al patio donde bendecía al pueblo y tomaba al macho cabrío Azazel y lo enviaba al desierto con un hombre. Este hombre abandonaba al macho cabrío en un lugar distante donde el animal tenía que morir. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el cumplimiento del día de la expiación? ¿También hay un día de juicio para los seguidores actuales de Jesús? Estas preguntas van a ser contestadas en esta segunda sección, el juicio en el santuario celestial. De acuerdo con el libro de Hebreos, vayamos buscando Hebreos capítulo 8 y versículo número 5. Los servicios y las ceremonias del santuario terrenal eran una representación o sombra de las cosas celestiales. Leamos allí en Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Las cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés.
cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así es que la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de Cristo en favor del pecador y el juicio que se realizaría en el cielo. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, pero los registros de los pecados permanecen, porque deben caer sobre un responsable, así como la sangre del macho cabrío caía sobre la cabeza de Azazel. Satanás también será aislado de en este mundo, en el milenio, como el macho cabrío Azazel era aislado del pueblo, porque él es responsable de nuestros pecados. Él nos ha incitado a pecar, nos ha sugerido pensamientos, nos ha sugerido acciones, de tal manera que Él es el responsable de nuestras acciones. Aunque nosotros tenemos una responsabilidad individual delante de Dios, cuando nuestro pecado es quitado, no es que Satanás lo libere, sino que se tiene que demostrar al mundo que el juicio del Señor es justo y que hay un responsable del mal en el universo. Y ese responsable es Satanás. Esa es la razón por la que el santuario terrenal necesitaba esta fase de purificación. Y el santuario del cielo sigue necesitando una fase de purificación. Ahora llegará el momento en el que Dios comenzará a juzgar a los habitantes de la tierra que somos vivientes. No ha llegado el juicio de los vivientes todavía. Hoy se están juzgando los casos de los muertos justos, porque ellos van a ser liberados de su culpa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder participar de las gavillas, ¿se acuerdan? De la resurrección. Esta obra de juicio es prefigurada por el día de la expiación, y llegado el cumplimiento del tiempo, esta obra ha comenzado. Hay una profecía en Daniel, lo acabamos de ver en la lección del trimestre pasado, la lección que tuvo que ver con Daniel 8. Allí se presenta la profecía que incluye la fecha del juicio, cuándo debería de comenzar el juicio en los cielos. Recuerden que todo era figura, lo que sucedía en el santuario, de las cosas celestiales. Así es que la purificación anual del santuario terrenal señalaba la purificación del santuario celestial. Entonces es evidente que no existe pecado en el cielo, pero sí un registro de los pecados en el cielo. Apocalipsis capítulo número 20 y versículo 12 nos señala lo siguiente: vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritos en los libros según sus obras. Pero ¿qué de ti y qué de mí? Si se nos juzgara de acuerdo a nuestras obras, se encontraría pecado, y la paga del pecado es muerte. Sin duda tú y yo hemos pecado múltiples veces. Hay un registro en el libro de memorias de Dios. Aún en el libro de tu memoria existen esos pecados, que de vez en cuando te acusa tu conciencia, te redarguye, te invita al arrepentimiento. Pero Satanás, que es el acusador nuestro, constantemente está susurrando a nuestros oídos que no merecemos la gracia del Señor Jesucristo, que somos muy pecadores. No debiéramos constituirnos en acusadores de nuestros hermanos, porque cuando hacemos esa obra, hacemos la obra de Satanás. Tenemos que hacer la obra de redención, la obra de Cristo. También
Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7, nos señala algo importante que quisiéramos recalcar esta noche. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Y por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así es que hay una obra de medición, una obra de juicio. Por eso es que nosotros, dijimos ayer, necesitamos un abogado. Que ese abogado también hemos dicho que es nuestro sustituto en el juicio. Cuando tú y yo, al aceptar a Cristo, somos juzgados, es juzgado Cristo y no es hallado pecado en él. Por lo tanto, Él nos imputa su justicia, nos libera del pecado, pero no tenemos por qué seguir viviendo en Él. Hay un texto bíblico que nos señala el tiempo cuando comenzó el juicio. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ya explicamos esta profecía cuando hablamos de la fecha cuando Cristo fue crucificado. Y es decir, que tendrían que pasar 2300 días proféticos para que el santuario fuera purificado. A Daniel se le dio esta profecía. Y ya dijimos en la otra noche que para poder comprender las profecías de tiempo en la Biblia, tenemos que aplicar el principio de día por año. Y este principio se encuentra en dos textos de la Biblia. El primero se encuentra en Números 14:34. Números 14:34, donde nos dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así es que este simbolismo de los días en que exploraron la tierra los espías y llegaron como en un mensaje negativo, se les dijo que conforme a los días se aplicaría un principio, un día por un año. Y 40 años peregrinó el pueblo de Israel en el desierto. Y Ezequiel, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y afirmarás tu rostro al sitio de Jerusalén, descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Así es que en dos ocasiones se da este principio de interpretación bíblica, día por año. Cuando pasaran los 2300 años, luego se realizaría el juicio previo al advenimiento de Cristo en el cielo. Así es que el próximo paso entonces es descubrir cuándo comenzó ese periodo profético. Recuerdan ustedes que citamos Daniel 7:9-25 la otra noche. Sabe Dios y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así es que el ángel Gabriel, para explicar la profecía a Daniel, le muestra un evento: la restauración de Jerusalén, el edicto para restaurar y edificar Jerusalén. Ya entendimos desde la otra noche que
el año 457 antes de Cristo se dio el tercer edicto. Ese edicto para restaurar y edificar Jerusalén. Pasarían 490 años dados a los judíos. Llegado el año 34 de nuestra era, Esteban sería apedreado y tendríamos el fin de ese periodo de oportunidad de 70 semanas proféticas o 490 años que se le darían a Israel. 7 semanas para la reconstrucción de los muros en tiempos angustiosos, más 62 años llevaría el ungimiento del Mesías, el año 27 de nuestra era, en el bautismo de Juan, que Juan el Bautista realizó. Luego, la mitad de la semana vendría la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. En esa semana de años o 7 años nos llevan al año 34 después de Cristo, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado. Y ahora restan entonces 1810 años a la profecía de los 2300 días. Así es que nos quedan, como vemos esa resta, 2300 menos 490 años, nos restan 1800 años. Del año 34 después de Cristo le sumamos 1810 años y nos llevarán al año de 1844, cuando el juicio o el santuario tendría que ser purificado. El día de la expiación, el año 1844, cayó el 22 de octubre de 1844. Y así, de la misma forma que el sumo sacerdote volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando Jesús termine su obra de juicio en los cielos, volverá a la tierra para bendecir a su pueblo y llevarlo al cielo. Vamos allí a San Mateo capítulo 25, versículo número 24. San Mateo capítulo 25, versículo número 34, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Salvador vendrá para bendecir a su pueblo, y nosotros estamos esperando ese día bendito, ese día extraordinario, ese día maravilloso. Es nuestra bendita esperanza esperar a Jesús regresar por segunda vez a la tierra. Estos eventos que nosotros estamos siendo testigos, la reorganización del mundo en un nuevo orden mundial, nos señala que el cumplimiento profético está por venir. Hoy necesitamos levantar nuestras cabezas y contemplar las profecías de la Biblia para tener seguridad. Del año 457 al año de 1844 se dan la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, tenemos que el 408 se restauró y edificó Jerusalén, nos lleva hasta el año 0, el 27 fue ungido Cristo, el 31 murió en la cruz, el 34 fue apedreado Esteban, el año de 1844. ¿Qué es allí? Bueno, allí está el día anual de la expiación. Como ya lo revisamos, Levítico capítulo 16, que dijimos que iba a ser la base del estudio de esta noche, Levítico 16, 29 nos dice: y tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros.
Así es que este juicio en el cielo se divide en tres fases. La primera fase, juicio investigador previo al advenimiento de Cristo. Número 2, juicio de comprobación. Y número 3, el juicio ejecutivo, cuando Dios dará a cada uno según sus obras. En la primera fase, solo se analizan los casos de aquellos que un día aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Esta fase comenzó el 22 de octubre de 1844 y terminará cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo. ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis capítulo número 20, Apocalipsis capítulo número 20, versículos número 11. Pero antes vamos a leer Apocalipsis capítulo 15, versículo número 8. Y en el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es muy importante. Viene el juicio, como dice la palabra que dijimos, el juicio de comprobación. Vendrá el periodo de angustia más terrible para el mundo. Hoy nosotros vivimos un periodo previo de angustia, con esta situación de la prohibición de salir fuera, de un control totalitario del gobierno hacia las personas, que hoy es para salvarnos de la vida de una pandemia, pero un día será para prohibir el ejercicio libre de nuestras creencias. No tenemos nada que temer porque los días serán cortos y el Señor se manifestará con poder sobre su pueblo. Nosotros lo que debiéramos temer es ser participantes de las 7 postreras plagas, que caerán sin ira, sin mezcla de misericordia, la ira completa de Dios sobre el pecador. Hoy nosotros no estamos siendo azotados por Dios, son parte de la estrategia de Satanás para traer mortandad a la humanidad. No es el juicio divino, es solamente un anticipo de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Apocalipsis capítulo 22 y versículo número 11. Apocalipsis 22, 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vendrá el día cuando el Señor diga: hecho está, y ya no haya más mediador, ya no haya más intercesor en el cielo. Hoy todavía Jesús nos está llamando. Hoy todavía Jesús está extendiendo su misericordia. Es tiempo oportuno, es tiempo de actuar en favor del Señor Jesucristo, en favor de nuestro abogado. Hoy estamos aquí todavía. Vendrá el día, según lo señala el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo número 4, cuando se pongan tronos y los que se sentaron sobre ellos les dará dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Seremos hechos reyes y sacerdotes. Participaremos del juicio ejecutivo de Dios, donde al pecador se le señalará su sentencia, muerte eterna. Nosotros estaremos gozando de vida eterna si Dios le place, si nosotros nos acercamos confiadamente a su trono de gracia. Esta parte del juicio ejecutivo se dará cuando la santa ciudad de Jerusalén descienda como una esposa ataviada para su marido a la tierra. Dice Juan 21:2:
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Es el retorno de los redimidos de la casa del Padre para establecer el tabernáculo de Dios con los hombres en esta tierra. En este minúsculo planeta, Dios promete establecer su trono para siempre. Ah, mis queridos hermanos, yo anhelo ese día. Pero mientras tanto, mientras la santa ciudad desciende, mientras nosotros ascendemos al cielo y pasamos con el Señor 1000 años, hoy tenemos que esperar, ser testigos de estas cosas y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo número 20, versículos del 7 al 9 nos señalan lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Satanás es enviado al desierto como Azazel, como el macho cabrío que cayó suerte para Azazel. Por 1000 años la tierra estará desordenada y vacía. No habrá habitantes, no habrá a quien tentar. Y Satanás será atado con una cadena de circunstancias, de tal manera que no podrá tentar a nadie. Pero venidos los 1000 años, habrá una segunda resurrección. Y esta segunda resurrección es para juicio, porque recuerden que Jesús dice que después de la muerte viene el juicio. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, unos para ser salvados y otros para ser condenados. En esta situación vendrá el fin de los impíos. Dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Voy a leer el 10 también. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados de día y noche por siempre jamás. Ese será el fin de la historia del mal. ¿Se acuerdan de la acusación que Satanás hizo en el santuario del cielo? Que Dios no era justo. Pero entonces toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Que justos y verdaderos son los caminos de Dios. Que Dios ha puesto fin al pecado. Por eso es que en el tiempo oportuno Dios nos llama para aceptar su redención. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo escapar de este juicio? ¿Cómo podemos ser salvos en este momento en que nuestros nombres están siendo analizados en el santuario celestial? Recuerden que desde el 457 hasta el 22 de octubre de 1844 se dio el plazo para este mundo para comenzar el juicio investigador. El 22 de octubre de 1844, en el cielo comenzó una nueva fase de la obra de Cristo en el santuario celestial. Recuerden que Jesús es nuestro abogado, pero Jesús puede constituirse en nuestro juez si nosotros rechazamos su obra mediadora. En la tierra surge en 1844 la iglesia remanente, restaurando las verdades bíblicas. ¿Cuáles son ellas? Apocalipsis 14:12 dice: He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios está estableciendo un pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Les está advirtiendo que el juicio, la hora del juicio, Apocalipsis 14:6, ha llegado
y ha llegado desde 1844. Jesús ocupa su lugar en el lugar santísimo como sumo sacerdote de nuestra salvación. El ministerio básico de Cristo se encuentra revelado en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 26, que nos dice: por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podrían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios. Por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no tenemos que temer al juicio, porque Jesús es nuestro abogado, es nuestro Salvador. Del año 31 al año de 1844, Jesús fungió como nuestro sacerdote. Y desde 1844 hasta el día de hoy, Jesús funge como nuestro sumo sacerdote. Mis queridos, nuevamente pregunto, ¿cómo escapar de este juicio? ¿Cómo podemos salvarnos de este momento en que los nombres están siendo analizados en el santuario de los cielos? Recuerden que Jesús es nuestro juez. Solo existe una esperanza para escapar de la condenación del juicio y obtener la vida eterna. En Hechos capítulo 17, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 31, nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Así es que, mis queridos, nosotros no tenemos nada que temer, porque dice San Juan capítulo 5 y versículo 22 que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. ¿No les parece extraordinaria esa noticia? De que todo el juicio Dios lo dio a su Hijo Jesucristo. Tal vez tú estás temiendo en el juicio. Tal vez temes como temió aquel hombre que se le apareció en lo encalado de la pared una mano de hijo de hombre que escribía: Mene, mene, tekel uparsin, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué sucedería si esta noche sobre lo encalado de la pared de nuestro cuarto apareciera nuestra sentencia de muerte? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Lo único que puede completarnos esta misma noche nuestra seguridad en el juicio es Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo, mis queridos hermanos, enseña en Hechos capítulo 10 y versículo 42. Hechos capítulo 10 y versículo 42 lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Eso nos encarga el Evangelio. Predicar que también el juicio es parte del Evangelio. ¿Es una buena noticia para ti? ¿Es una buena noticia para mí? Mis queridos, si tú tienes a Jesús como abogado,
es una buena noticia, porque el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7 y versículo 14, Apocalipsis capítulo número 7 y versículo número 14, nos dice: yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Estás dudando de tu salvación? Permite que Jesús te vista esta noche. ¿Te sientes desnudo, avergonzado? Permite que Jesús tome de sus vestiduras y te ponga vestiduras nuevas. ¿Te sientes acusado por Satanás? ¿Te sientes afligido por otros seres humanos? Permite que Jesús tome tu caso esta noche. Él no ha perdido ninguno. Porque los salvos alcanzarán una rica experiencia con Cristo Jesús. Creerán en su sacrificio expiatorio y se aferrarán a sus métodos. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo tú y yo podemos ser salvos. Solamente aceptando ese precioso nombre en tu corazón, tú puedes alcanzar salvación y vida eterna. Por eso leamos ahora Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, que nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos, el autor de Hebreos nos hace la invitación. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El templo celestial entonces se convirtió en el lugar de expiación y de juicio. Pero el juez, la buena noticia es que el juez nos ama también y desea conceder sus méritos de una vida sin pecado. Es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso vamos a acercarnos esta noche confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Amigos, hoy descubrimos que en el cielo se está llevando a cabo el juicio y que debemos evaluar profundamente nuestro corazón. Necesitamos preguntarnos esta noche: ¿qué te falta? ¿Qué le falta a usted para entregarle a Dios su vida, su corazón? ¿Qué le falta entregarle a Dios? ¿Tiene algún rincón oscuro en su cerebro, en su corazón, que el Señor no puede penetrar con su luz? ¿Tienes algún pecado acariciado, algo que te está matando por dentro? ¿Tienes un rencor, una rencilla, odio hacia alguna persona? ¿No has podido arreglar esa situación? ¿Por qué no? Estamos viviendo en días de juicio. Estamos viviendo en días de reconciliación con Dios. Pero para podernos reconciliar con Dios plenamente, tenemos también que reconciliarnos con nuestro prójimo. Por eso yo te invito esta noche a tomar una decisión, porque el tiempo no es mañana, el tiempo es ahora. El tiempo es hoy de poder tomar una decisión para estar con Cristo Jesús. ¿Por qué no tomas la decisión esta noche? Puedes colocarte en pie ahí donde te encuentras. Ponte de pie.
Necesitas experimentar esa paz que da el perdón. Hoy nuestro sumo sacerdote está haciendo obra de juicio, asperjando, rociando de sangre el trono para salvarme a ti y a mí. Pero esa misma sangre, cuando el sacerdote salía del templo, llevaba la sangre del juicio también sobre Azazel. Correrán la misma suerte que Satanás todos aquellos que no hayan aceptado la sangre de Jesucristo en su vida, que no hayan purificado sus corazones de obras muertas. Esta noche es una noche muy seria, una noche de decisión, una noche para entregar nuestra vida al Salvador, una noche para oír la palabra de Dios, para escuchar la buena noticia de que Jesús ha recibido el juicio. El Hijo del Hombre de Daniel recibe el juicio. Ese es Jesucristo, su título favorito, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre está hoy mediando por ti y por mí. Dice el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio según San Juan: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres que tu caso pase de muerte a vida? Yo estaba estudiando en el seminario en 1985, cuando recibí la noticia de que mi padre estaba muy enfermo, muy grave. No me había ido muy bien económicamente, no tenía dinero para viajar, me había gastado lo poco que tenía, que mi padre me había enviado en un giro telegráfico el día de mi cumpleaños, el 30 de mayo. Estaba pasando por grandes necesidades cuando recibí una carta de mi madre que me decía que mi padre estaba gravemente internado en un hospital en la ciudad de San Diego. No podía ir. Me dijo: hijo, yo te notifico no para que te vengas, sino para que sepas que no te podrá ayudar con el curso escolar que viene. Échale ganas. Seguimos comunicándonos por carta, donde no recibía buenas noticias. Teníamos una esperanza, se la compartimos a ellos, que pudieran ir a buscar la salud en un sanatorio en Nuevo León. Ellos, reuniendo los últimos recursos, hicieron un gran sacrificio para viajar a la ciudad de Monterrey. Yo me encontré con ellos los primeros días de septiembre. No podía creer lo que veía. Mi padre estaba acabado por la enfermedad. Estaba sufriendo una grave enfermedad. Los médicos no encontraban las causas, pero cada día se estaba deteriorando más su cuerpo. Cuando llegué y le abracé allí, postrado en esa cama, me abrazó, me besó y me dijo: hijo, que Dios te bendiga. Aunque mi cuerpo se está acabando, yo me he entregado completamente al Salvador. Pasaron los días. Yo visitaba esa clínica, ese sanatorio, casi a diario. Pero un día, antes de el día 18 de septiembre, como el 15 de septiembre, yo encontré a mi madre llorando a la puerta del cuarto. Pensé que mi padre había fallecido y no me habían podido avisar. Cuánto dolor experimenté solamente de pensar que mi padre había fallecido. Mi madre me dijo: no ha fallecido, ahí está, le están dando un tratamiento y yo he salido un momento. Entonces, ¿por qué lloras, madre? Me dijo: es que anoche tu padre tuvo un sueño o una visión, no sé cómo explicártelo.
me dijo que no se lo contara a nadie. Yo le dije, madre, cuéntamelo. Yo necesito escuchar lo que mi padre ha soñado. Entonces ella me comentó que esa noche mi padre estaba despierto en la madrugada y se abrió la puerta de su cuarto, y ustedes saben que cuando está todo oscuro y entra la luz de un pasillo, encandila la luz, pero esta luz todavía le encandilaba mucho más. Era un hombre vestido de blanco. No lo había visto antes mi padre. En un sanatorio, en una clínica, muchos visten de blanco, pero este era un personaje que mi padre no había identificado aún. Y entonces arrimó una silla en medio de las dos camas individuales que tenía el cuarto. En una estaba dormida mi madre, en otra estaba durmiendo mi padre. Se acercó y comenzó a platicar con él. Le dijo, ¿te acuerdas, Max, que cuando eras un muchacho te andabas ahogando en el río? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo milagrosamente te salvaste? Sí, ¿quién te lo contó? ¿Te acuerdas cuando emigraste a los Estados Unidos, cruzaste por Mexicali a los Estados Unidos y te enfrentaste a múltiples peligros? Yo también estuve ahí para cuidarte. ¿Te acuerdas cómo llegaste a una casa a Los Ángeles de unos adventistas del séptimo día? Sí, yo puse todos los medios para que te recibieran allí, para que tú conocieras el mensaje de la salvación. Yo he estado guiando tu vida desde que eras un niño. Pero ¿quién eres? Soy tu ángel. ¿Y qué misión tienes? Es que a las 3 de la mañana, no me digas, le dijo mi padre, a las 3 de la mañana voy a morir, ¿verdad? ¿Es esta noche? ¿Y qué va a pasar con ella? Con mi amada esposa. El ángel le dijo, ella va a vivir hasta que Gabriel termine de estudiar en el seminario teología, hasta que termine de estudiar ministerios, le decían entonces. ¿Y quién la va a amparar? Tú no te preocupes, yo me voy a encargar de ella, como me he encargado de ti. Pero hay alguien que quiere verte. Hay alguien que quiere entrar a esta recámara para tener un diálogo contigo. Y entonces mi padre vio resplandecer aún más el cuarto, como el sol cuando está con toda su fuerza. No podía ver, solamente podía percibir una silueta de un hombre vestido de blanco, con sus cabellos blancos que le llegaban hasta el piso, y un libro abierto en su mano. Vino para repasar hechos que tenían que ver con la violación de algunos mandamientos de la ley de Dios. ¿Te acuerdas de esto, Maximiliano? ¿Te acuerdas de este otro? Una lista interminable de hechos que se clasificaban como pecado. Y entonces le pregunta ese ser angelical, ese ser celestial, a mi padre, ¿qué vamos a hacer con todo esto escrito en el libro? Entonces mi padre le recitó de memoria un texto que para él era favorito desde que aceptó a Jesús en su corazón. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces nuestro Señor Jesucristo cerró el libro y sonrió, lo volvió a abrir y se lo muestra, y estaba el libro blanco como la lana. Mi padre comenzó a llorar, apretó los ojos, no podía creer que estaba frente a una escena de juicio, una escena de expiación de sus pecados.
Cuando abrió los ojos, todo era oscuridad. Pero el llanto hizo despertar a mi madre y mi padre le contó esto. Esperaron que dieran las 3 de la mañana y no sucedió nada. Y entonces yo le dije a mi madre, fue un sueño, solamente un sueño. Mi padre va a levantarse de la cama, va a estar bien. Y así fue. Los siguientes días de mi padre, hasta su cumpleaños número 53, que fue el 18 de septiembre de 1985, mi padre anduvo bien, anduvo visitando enfermos, caminando, un nuevo vigor entró en su vida, pero volvió a agravar. Llegó el día 28 de septiembre. Yo estuve con él esa mañana, cantando su himno favorito en el Monte Calvario, cantando, leyendo su lectura bíblica favorita. Llevé a un grupo de amigos, Remberto Vela, Irán Ruiz. Ellos lo alentaron, oraron por él y me tuve que despedir de él. A las 12 me acerqué a él después de orar y me dio un beso, me talló mi cara y entonces dijo, hijo, que Dios te bendiga. Mi madre y yo habíamos acordado ayunar una semana completa. Nunca antes lo he hecho, nunca antes lo había hecho, ni después lo he hecho. Pero estábamos en angustia pidiendo a Dios que obrara un milagro, sin darnos cuenta que Dios ya había obrado un milagro. Quedamos de acuerdo que al ponerse el sol romperíamos nuestro ayuno. Yo recogí un lonche del comedor y me fui a dormir porque tenía noches sin dormir. Me dormí y desperté más tarde para cenar. Mi madre hizo lo mismo. La noche anterior, mi madre y mi padre habían tomado la Santa Cena juntos. Le había a mi madre lavado los pies porque mi padre ya no se podía levantar de la cama. Mi madre quedó sola con él. Más o menos como a las 2:30 de la madrugada del día 29 de septiembre de 1985, mi madre vio que mi padre respiraba ya con mucha dificultad. Salió a buscar algún médico, alguna enfermera, alguien que le auxiliara, pero no encontró nadie. Lo único que vio junto al buró fue su Biblia. Se arrodilló ante la cama de mi padre y empezó a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi madre escuchó el último amén de mi padre, se levantó, lo contempló, vio sus hermosos ojos azules, y entonces mi papá dejó de respirar con un rostro de paz que solamente los santos que duermen puede tener. Mi madre cerró esos ojos azules. Ya nunca más los vimos abiertos. Consultó su reloj. Eran las 3 de la mañana, tal como el ángel lo anunció. 3 años después, un mes de agosto, tuve que viajar de urgencia de Guamúchil, Sinaloa, donde vivía, a la ciudad de Tijuana. Mi madre estaba agonizando también. Llegué un poco después de las 3 de la mañana.
Antes de las 4 de la mañana me acerqué a su cama y le dije: Madre, duerme. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y mi madre descansó. Hoy yo espero la mañana gloriosa de la resurrección, cuando Jesús llame a mis padres que están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Pero todavía está pendiente que se escriba mi nombre y el tuyo en ese libro. ¿Qué vas a hacer con Jesús esta noche? ¿Vas a entregar tu corazón a Jesús? Dios te está llamando. Dios te está invitando a reconciliarse con Él. Mi padre tuvo esa oportunidad gloriosa de reconciliarse con su juez, que se convirtió en su abogado en el juicio. Mi madre también tuvo esa oportunidad, de eso estoy seguro. Pero tú y yo, que nos debatimos en el valle de la sombra y de la muerte, ¿qué vamos a hacer esta noche? Cuando nuestros nombres muy pronto pueden pasar en el juicio. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Quieres que Jesús expíe tu pecado, te reconcilie con el Padre y puedas estar en paz con Dios y con todos los seres humanos que te rodean? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué decisión vas a tomar? Yo te invito a ponerte en pie, o si ya estás de pie, a escribir. Yo quiero que con la sangre de Jesús se escriba mi nombre en el libro de la vida. Acepto la escritura de sangre para que Jesús escriba mi nombre en el libro de la vida. ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes decirle al Señor eso? Escribe con tu sangre mi nombre en el libro de la vida. Escribe con tu sangre mi nombre en el libro de la vida. Vamos a orar para terminar esta conferencia. Amado Padre Celestial, queremos suplicarte esta noche que escribas con tu sangre nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, límpianos con tu sangre hermosa que fue derramada en la cruz por nosotros. Queremos estar plenamente reconciliados contigo. Nuevamente te lo repetimos, Señor. Escribe con tu sangre nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos y hermanos, no olviden que mañana es la última conferencia de la semana. El próximo sábado comenzaremos la nueva serie. No estaremos al aire el lunes, el martes, el miércoles tendremos un culto de oración, el viernes tendremos un culto breve de consagración, el sábado volveremos al culto divino y en la noche comenzaremos nuestra nueva serie de conferencias. Te esperamos mañana.